Buenas noches, Godre. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, sí, se escucha, sí. Escucha. Luis está presente. Hola, hola. Se El escucha. compañero Luis está presente. Presente. Qué milagro, ¿no? Bueno, este examen que se le aproxima, hablé con el ingeniero, solo va a ser el de los 3 momentos, un ejercicio hecho en clase. Probablemente le cambien diferentes tipos de cargas, ¿no? Yo le estoy dando esta tabla que es suficiente para que usted, no sé si la puedan meter o se la pueden memorizar, la verdad, pero es un poco larguito. De todas maneras, ya vieron que los 3 momentos no es mucho análisis, ¿no? Directamente utilizar la tabla y analizar diferentes tramos, ¿no? Nada más. O sea, no hay mucho que decir en los 3 momentos. Sistemas hiperestáticos le va a dar simplemente una viga, probablemente de diferentes tipos de apoyo, pero ya saben analizarlo, ¿no? De diferentes ejes, diferentes cargas, y ahí está su tipo de coeficiente, ¿no? Alfa 1 y alfa 2. Esta tabla le va a ayudar mucho para ese examen. Ahora, con respecto al segundo ejercicio, probablemente sea uno de flexión compuesta, flexión simple normal. El ingeniero, yo creo que han visto y me han pasado, han visto solo redimensionar la sección transversal. O sea, no han visto lo que es diagramar tensiones, hallar la tensión en el punto más crítico, nada de eso. Yo le voy a dar diferentes tipos de pasos para que ustedes, si por alguna razón el ingeniero les pide diagramar tensiones o les pide directamente encontrar las tensiones en un punto específico de la sección transversal. Entonces, ese es el último tema que nos tocó verlo para este segundo parcial. Empecemos. Uy, siguen entrando. Uy. Ya. Ya. Son esfuerzos combinados. Así que probablemente usted vea una sección de este tipo, o sea, un elemento, ya sea columna, y le dé una carga puntual o una carga, qué sé yo, concentrada en una distancia X. Entonces nosotros conocemos los ejes principales de inercia, el eje cartesiano X y Y, siempre centrado en el centro de gravedad del elemento que nosotros vayamos a analizar. Recordemos que también este elemento, como estamos trabajando con un eje de referencia X y Y, los ejes principales de inercia, vamos a dividirlo en diferentes tipos de cuadrantes. Por ejemplo, el cuadrante número 1 que está en esa posición, el cuadrante número 2 que está al lado izquierdo, el cuadrante número 3 que está por debajo del 2 y el cuadrante número 4 que está a la derecha, ¿no? Esos son los cuadrantes que nosotros vamos a dividir utilizando esos ejes de referencia que no va a servir de mucho, ¿no? Entonces, esa carga concentrada que vemos ahí es una normal, prácticamente una carga puntual, una carga axial. Entonces, esa se encuentra a una distancia, pues, excéntrica en el eje X, y en el eje Y también va a haber otra excentricidad si nosotros nos basamos en ese eje cartesiano X y Y o ejes principales de inercia, ¿no? Entonces, cuando veamos esa carga que está fuera del centro de gravedad, entonces estamos hablando ya de una prácticamente una flexión compuesta, porque no está en unos ejes principales de inercia, está fuera de ese. Entonces tenemos una excentricidad en el eje X y una excentricidad en el eje Y, ¿no? Entonces, el primer paso, ¿cuál es?
el principio de traslaciones de fuerza. ¿Cómo trasladamos una fuerza? Yo les dije que traslade en la misma dirección con el mismo sentido y si le provoca un momento, pues también traslade en la misma posición respecto de un punto que nosotros vayamos a analizar. En este caso tenemos dos, en realidad en el eje X y en el eje Y. Entonces vamos a trasladar la carga, si lo vemos en la parte superior arriba, cortando esa sección transversal, vemos esa normal que se encuentra a esa distancia respecto de esos dos ejes, ¿no ven? Entonces, ¿cómo trasladamos la carga? Entonces tenemos el eje de referencia X y Y con diferentes tipos de secciones transversales. Entonces, ¿cómo trasladamos la carga? Se traslada con un par de fuerzas. ¿Qué es un par de fuerzas? Simplemente es un momento, ¿no? Directamente la carga puntual por el brazo de palanca, ¿no? Entonces, el momento en X, recuerden el momento respecto al eje X, es igual a la normal o la carga por el brazo de palanca que va a ser su excentricidad respecto del eje Y, ¿no ve? Ahora, el momento en Y respecto al eje Y. Entonces tenemos que va a ser igual a la carga, que va a ser la normal, por el brazo de palanca, que va a ser la excentricidad respecto del eje X. ¿No ve? Entonces, la normal directamente se traslada, como se dan cuenta, en el centro de gravedad de este eje principal es inercia. La idea es trasladar la carga. Entonces, trasladamos la carga a ese centro de gravedad en los ejes principales de inercia. Entonces, al hacer eso, se convierten en estos momentos que están ahí principalmente respecto del eje X y respecto del eje Y. ¿No ve? Entonces, ¿cómo están viajando esos momentos? Están viajando en esta dirección, ¿sí? En esta dirección, bordeando siempre a su eje que estamos analizando, por ejemplo, el momento respecto del eje Y, vean que está bordeando al eje Y, ¿verdad? Entonces su brazo de palanca va a ser la excentricidad X, ¿no ve? Está bordeando al eje Y. Ahora, el momento respecto al eje X está bordeando a ese mismo eje y su excentricidad va a ser respecto del eje Y, ¿no ve? Entonces está viajando en esta dirección respecto de esos ejes principales de inercia. Entonces, si no le gusta ver de esa manera, entonces vamos a verlo de la otra manera. A usted le gusta ver en tres dimensiones, ¿no ve? Ahí está la carga puntual. ¿Cómo la trasladamos? Pues en la misma dirección, con el mismo sentido, y la misma fuerza que se concentra en el centro de gravedad de esos ejes principales de inercia. Entonces, ¿cómo se traslada ese momento? Ese momento tiene que pues, viajar sobre ese eje de referencia, el del eje X, y ya saben que ese momento directamente va a ser la normal o la carga por el brazo de palanca que va a ser la excentricidad respecto del eje Y, ¿no ve? Esa pequeña distancia donde se encuentra esa carga. Ahora, ¿cómo se trasladó el momento? El momento en Y se traslada siempre bordeando a ese eje. ¿Cuál es la carga? Directamente la normal por su brazo de palanca que va a ser la excentricidad respecto del eje X. ¿No ve? Esa pequeña distancia que está. Ya, ahora sí. ¿Qué más? Una vez conociendo eso, el principio de traslaciones de carga, empecemos a ver la convención de signo, porque de nada sirve yo trasladar todas las cargas respecto de un punto o respecto de los ejes de referencia que nosotros estamos analizando. Entonces, las convenciones de signo siempre vean con la mano derecha. La regla de la mano derecha es importante cuando nosotros analizamos el residuo, no sé si se acuerdan, analizamos los momentos torsores, ¿verdad? Es prácticamente la misma metodología aquí. Entonces, vamos a analizar como analizamos los momentos torsores. Entonces, la dirección de la flechita va a ser su, qué sé yo, su mano como la están viendo ahí en ese dibujito, y la dirección va a ser el pulgar, ¿verdad? Entonces, en esa dirección, ¿qué va a pasar? En esa dirección, respecto de esos ejes cartesianos X y Y, nosotros vamos a direccionar hacia dónde está yendo ese momento respecto al punto X, respecto al punto Y. Entonces, vean esta situación. Veamos el momento en X cómo se traslada. Vean, está bordeando al eje X en esta dirección, ¿verdad? Entonces, si ustedes ponen su mano derecha en esa posición, ¿sí? En esa posición, prácticamente su pulgar iría en esta dirección, ¿no ve? Iría en esta dirección, a ver.
en esa dirección, ¿verdad? Ahí está el momento en X, está girando en esta dirección, bordeando al eje X. Vean que el pulgar sale en esta dirección, prácticamente está yendo en esta dirección respecto de esos ejes principales, como un momento torsor en esta posición. Entonces tenemos un momento en X que va a ser negativo, porque recuerden que estamos utilizando los ejes cartesianos de X y Y. A la izquierda, negativo, a la derecha, positivo. En el eje X, arriba, positivo, abajo, negativo. ¿No ve? Ahora el momento en Y, ¿cómo se traslada? Ahora nuevamente, vuelven a colocar su mano derecha en la posición como esté yendo la flecha. Entonces, ¿cómo está yendo la flecha? En esta posición, rodeando al eje Y, ¿verdad? Entonces, rodeando a este eje Y, prácticamente su pulgar lo que está haciendo es salir de ese nodo. Entonces, va a salir en esta posición su pulgar. Entonces, al hacer eso, su momento respecto de ese eje Y va a ir en esta dirección, va a ir hacia abajo. Entonces, quiere decir que también tenemos un momento negativo. En esa dirección es que nosotros trasladamos con las convenciones de signo correspondiente respecto de los ejes principales de inercia. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Alguien tiene pregunta, duda? Porque esto es lo principal para poder avanzar. Conocer cómo se traslada la carga, conocer qué sentido o qué signo pues, le vamos a designar, ¿no? En esos momentos sexuales que realmente lo estamos viendo en vista 3D y aquí en sección transversal también. ¿Se entendió hasta aquí o tienen alguna pregunta? Todo claro, Auxi. ¿Se entiende, verdad? Ya, vamos al siguiente paso, el paso número 2. Recuerden que el paso número 1 es trasladar la carga y ver la dirección y el sentido hacia dónde se está trasladando esa carga. ¿No ve? Con las excentricidades, porque ya no vamos a ver una función simple normal. Pues lo lindo fuera que le dé directamente un eje principal de inercia, pero el ingeniero no le va a dar en un eje principal de inercia. Prácticamente le va a dar una excentricidad y ahí tiene que jugársela, ¿no? Entonces, trasladar la carga, paso número 1. Paso número 2, cálculo de tensiones. ¿Cómo calculamos las tensiones? Ya tiene su fórmula predefinida para las tensiones compuestas. Entonces decimos que la tensión va a ser igual a la sumatoria más menos, esos signos nosotros los vamos a definir posteriormente cuando nosotros vayamos a analizar respecto de las tensiones normales, ¿no? Tensiones normales, las tensiones en el eje X, las tensiones en el eje Y, ¿sí? Cada uno tiene cada significado. Por ejemplo, este momento respecto al eje X es la carga por su excentricidad en el eje Y, ¿verdad? Entonces, esa fórmula ya está predefinida para poder calcular las tensiones en cada cuadrante o en cada punto de nosotros queremos conocer en específico. Entonces, en la paso número 2 sería, primero, calcular las propiedades geométricas. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el área. Recuerden que esta es la tensión respecto a la normal o la carga sometida a ese elemento, la normal sobre área, ¿verdad? Entonces, necesitamos el área. ¿Cómo calculamos el área? Pues simplemente es cuando tengamos una sección rectangular, el área es la base por la altura, la unidad en metros al cuadrado, ¿no es? Ahora, la inercia respecto al eje X. Recordemos que también la inercia respecto al eje X es igual a la base por la altura al cubo entre 12. Recordemos que también es una sección rectangular, ¿sí? Entonces su unidad es metro a la cuarta. Ahora, la inercia respecto al eje Y, pues simplemente vamos a volcar nuestro plano que nosotros estamos analizando inicialmente. Entonces será igual a la altura por la base al cubo entre 12. Y la unidad siempre es metro a la cuarta. Después vamos a calcular las tensiones según los esfuerzos internos sometidos a cada uno. Por ejemplo, la tensión debido a la normal o debido a la carga sometido a ese elemento o columna va a ser igual a la normal, que es la carga, sobre el área transversal de esa sección. Entonces vamos a tener unidades toneladas sobre metros al cuadrado. Yo creo que eso trabaja el ingeniero en toneladas sobre metros al cuadrado.
Ahora, la tensión respecto al eje X, o tensión en X, es directamente ese momento que nosotros trasladamos, ¿verdad? Ese momento, recuerden que es directamente la carga por su excentricidad, ¿verdad? Su excentricidad. Ahora, por Y sub G. ¿Cuál es Y sub G? Y sub G es directamente la altura en el eje X, siempre se encuentra a H medio. Recuerden que las tensiones máximas siempre se encuentran bordeando al elemento o columna que nosotros vayamos a analizar. Dividido sobre la inercia con respecto al eje X. Ahora, la tensión en Y, la tensión en el otro plano, va a ser igual al momento Y, que es directamente, ya saben que el otro lado, como nosotros estamos trasladando la carga, también va a tener otro eje, ¿no ve? Va a ser igual a la carga por la excentricidad respecto al eje Y, ¿no ve? Por X sub G. ¿Qué es X sub G? Recuerden que también estamos hablando de un centro de gravedad, ¿verdad? Entonces, el centroide prácticamente sería en el eje X, la base sería igual X sub G igual a la base sobre 2, ¿no ves? Siempre se va a encontrar en el borde del elemento, siempre en mis tensiones se van a encontrar ahí las máximas. Entonces, por esa razón nosotros utilizamos esa X sub G, ¿no? Entonces, recuerden que X sub G, estamos hablando respecto al plano cartesiano X y Y, está directamente la base partida en 2. Y Y sub G, la altura partida en 2. Entonces, prácticamente le estoy diciendo, las tensiones normales se encuentran, o las tensiones máximas se encuentran al borde de la sección transversal, ¿no? Combinación de tensión. Combinaciones de tensiones, prácticamente si nosotros tenemos un elemento sometido ya directamente trasladado toda la carga al centro de los ejes de referencia, que serían los ejes principales de inercia, en esta dirección, vamos a verlo en esta dirección, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? Si vemos de la parte superior, la sección transversal, vamos a verlo de esta manera. Recuerden que ya estamos considerando nuestro cuadrante. Aquí tenemos el cuadrante número 1, el cuadrante número 2, el cuadrante número 3, el cuadrante número 4, ¿no ve? Y la referencia principal es inercia, X y Y. Ahora, la normal, recuerden cómo la traslada. Directamente en la misma dirección, con el mismo sentido, se encuentra en el centro de gravedad, ¿verdad? Aquí. Ahora, recuerden que esa normal está entrando a este elemento. Entonces, si esa normal entra prácticamente a todos los cuadrantes, me va a someter a compresión, ¿no ve? Entonces, quiere decir que comprime en el cuadrante 1, comprime en el cuadrante 2, comprime en el cuadrante 3, comprime en el cuadrante 4. Ahora vamos con la tensión respecto al eje X. Entonces, ¿cómo se trasladó ese momento en X? Si consideramos que directamente ya se ha trasladado la carga en esta dirección, ¿qué fue lo que hizo? Entonces, quiere decir que este momento que está trasladándose, este momento tensor que está trasladándose respecto del eje X, está yendo en esta dirección. Entonces, quiere decir que en la parte de abajo lo que está haciendo es salir de ese nodo y entrar en la parte superior de la sección transversal. Entonces quiere decir que el cuadrante 3 y el cuadrante 4 está traccionado y el cuadrante 1 y 2 está comprimido porque está entrando en la flecha, ¿no ve? Entonces quiere decir que en la parte superior 1 y 2 comprime y en la parte inferior 3 y 4 tracciona. Eso va a ser con respecto a la tensión en el eje X. Vamos a la tensión en el eje Y. ¿Cómo sería? Recuerden que trasladamos la carga en esta dirección, ¿verdad? En esta dirección se trasladó la carga. Entonces, al trasladarse la carga y bordear a todo este eje Y, prácticamente lo vemos así en vista superior. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? A mi cuadrante 1 y 4 lo que está haciendo es traccionarme y al cuadrante 2 y 3 lo que está haciendo es comprimir, porque vean que está entrando en la flecha. Entonces, al hacer eso, vamos a tener el cuadrante 1 y 4 traccionado y el cuadrante 2 y 3 comprimido. Entonces, como tenemos tres diferentes tensiones, uno con respecto a la normal, otro con respecto al eje X, otro con respecto al eje Y, vamos a hacer la superposición de efecto que me dice que va a ser la sumatoria de todos
las tensiones sometidas a ese elemento. Entonces, al hacer eso, ¿qué nos va a quedar? Entonces, esto va a ser igual, recuerden, en la misma sección transversal, pero uno inicialmente está sometido a lo normal, entonces todo eso se va a comprimir, ¿no? Eso por efecto de la norma. Ahora, es por defecto de la carga, ¿no? En esta posición que está entrando. O sea, no. Entonces, comprime, comprime, comprime todos los cuadrantes inicialmente, ¿no? Más la tensión en Y, la tensión en X. Entonces, me está diciendo que comprime el primer cuadrante y el segundo, el tercero y el cuarto me tracciona, está prácticamente sumándose todas las tensiones. Y ahora en la tensión en Y, ¿qué es lo que está haciendo? En el cuadrante 1 y 4 está traccionando y el cuadrante 2 y 3 está comprimiendo. Entonces prácticamente sería mi combinación de tensiones de esta manera, ¿sí? Entonces esta combinación de tensiones me va a servir de mucho para poder diagramar mi sistema de tensión. Entonces al hacer todo este diagrama, todo ese diagrama de las combinaciones de tensión, la normal, tensión respecto al eje X, tensión en Y. Entonces prácticamente mi superposición de efecto es esta, ¿no? Si nosotros discretizamos estas tensiones, prácticamente va a ser la sumatoria de todo. ¿No ves? Ahora, chequen esta parte. Vean que en el cuadrante número 2 está prácticamente todo comprimiendo y el cuadrante número 4 está prácticamente traccionando. Entonces tenemos diferentes tipos de tensiones que nosotros podemos calcularlos directamente, ¿no? Entonces la tensión 1 en el cuadrante 1 va a ser igual. A menos, ya estamos colocándole directamente el signo que corresponde a ese punto o a ese cuadrante. Va a ser negativo porque recuerden lo que está haciendo es, primero, traccionarme debido a la carga normal, ¿verdad? Está traccionándome. Ahora, ¿qué más? La tensión en X, ¿qué es lo que está haciendo? También traccionarme en ese cuadrante, entonces va a ser menos la tensión en X. Ahora, ¿qué más? La tensión en Y en ese cuadrante, ¿qué es lo que está haciendo? Está traccionando, entonces va a ser positivo. ¿No ve? Entonces, ya haciendo una sumatoria de todo esto, aplicando todo este criterio de esta fórmula, ya tengo la tensión en el cuadrante o en el borde del eje 1. Entonces, ya tengo la tensión ahí. La tensión en O, lo mismo, vamos al segundo cuadrante. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos negativo, recuerden que está comprimiendo, mi tensión normal está comprimiendo, por eso es negativo. Ahora la tensión en X, ¿qué es lo que está haciendo también? Está comprimiendo en ese cuadrante, entonces por esa razón es que es negativo. ¿Lo ves? Ahora la tensión en Y, ¿qué es lo que está haciendo? Está también comprimiendo, entonces quiere decir que también es negativo. ¿Lo ves? Vamos a la tensión en el cuadrante 3, que sería en este borde de acá. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo inicialmente la tensión normal? Lo que está haciendo es también comprimirme. La tensión en X está traccionando, por eso es positivo, y la tensión en Y está comprimiendo. Entonces, por esa razón es que es negativo. Vamos al último cuadrante. Vamos al último cuadrante. Va a ser igual. A menos también es negativo en este cuadrante, porque recuerden que es la carga sometida a ese elemento, comprimiendo. Por esa razón es que es negativo. Ahora el otro está traccionando, la tensión en X es positivo, y la tensión en Y también está traccionando, porque recuerden que aquí se estaba yendo en esta dirección respecto del eje Y, ¿no ve? Tracciona y aquí comprime. Entonces, por esa razón es que es positivo, ¿no? Ahora, ¿con esto qué me ayuda? Con esto puedo directamente diagramar los bordes de esta sección transversal, porque recuerden que ahí va a estar la máxima tensión normal. Ahora, como hicimos la superposición de efectos para ver dónde realmente son las zonas críticas, prácticamente lo que tenemos es una zona desfavorable a compresión aquí. ¿Dónde? En el cuadrante número 2. Quiere decir que ahí se concentra la máxima tensión absoluta. Entonces, si se concentra la máxima tensión absoluta, es una zona desfavorable a compresión. Ahora, vamos a ver que también en esta sección transversal, cuando hicimos esa sumatoria, también tenemos una zona más desfavorable a tracción, porque recuerden que aquí me salió todo positivo.
Bueno, la normal siempre va a ser negativo porque está entrando ese elemento, pero los demás, entonces me sale positivo. Es una zona desfavorable a atracción. Entonces la siguiente fórmula, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? La siguiente fórmula sería de esta manera. Entonces, esta fórmula de tensión positiva es prácticamente esta fórmula de cálculo de tensión. A ver, va a ser negativo. Siempre recuerden que las tensiones respecto a las normales van a ser negativas siempre porque están entrando ese elemento, ¿no? Rara vez se ve de tracción, pero normalmente siempre de compresión. Por esas razones que negativo siempre va por delante. Ahora, ¿por qué es positivo aquí? ¿Por qué es positivo aquí? Porque aquí, en este cuadrante, estamos analizando la zona más desfavorable a la tracción. Por esa razón es que es positivo, ¿verdad? Y aquí igual me lo repite, ¿no? Me lo repite. Ahora, la tensión, la zona más desfavorable a la compresión, negativa, siempre va a ser negativo en la tensión normal, ¿verdad? Menos la otra tensión con respecto al eje X, la tensión en Y también es negativa, porque tenemos una zona en el cuadrante número 2, es una zona desfavorable a la compresión. Ahora, esta tensión 2 es esta de aquí prácticamente, la que ven aquí, y esta tensión 4 es prácticamente esta de acá abajo, ¿verdad? Entonces, en esas dos tensiones, en el 2 y en el 4 son prácticamente la más crítica. Entonces, esas zonas son más desfavorables, tanto a compresión y a tracción. Preguntas hasta aquí. ¿No hay pregunta? No, sí. ¿Se está entendiendo el método o es que lo están viendo chino? ¿Se entiende? Sí, se entiende a veces. Lo estoy haciendo desglosado para que vean qué paso a seguir y así que no le pelen en el examen, ¿no? Y a lo mucho llegan hasta aquí con el docente, así que el paso número 3 sería pues un plus, ¿no? Así que prácticamente sería hasta el paso número 2 donde termina el examen, donde termina ese ejercicio que normalmente el ingeniero suele colocar. Vamos al siguiente paso. Espero que si se haya entendido. De todas maneras, este documento se lo voy a enviar al grupo. El paso número 3, ecuación del eje neutro. Esa ecuación también está ya predefinida, es más menos, momento respecto al eje X sobre la inercia respecto al eje X, Y más menos, recuerden que esto más menos nosotros lo vamos a definir posteriormente, ¿verdad? Así como lo hicimos en las tensiones, ¿sí? Tenemos que definirlo en base a los cuadrantes o en base a la carga sometida a ese elemento. Entonces, esta ecuación directamente es del eje neutro, ¿sí? Del eje neutro. Esto positivo o negativo, enseguida lo vamos a definir y también qué fórmula y dónde se encuentra ese eje neutro. Ahora, supongamos tener una sección ya trasladada a la carga,
en esta posición, momento en X, momento en Y y la carga normal, ¿verdad? Ya tenemos directamente trasladado la carga en el centro de los ejes principales de inercia, X y Y. Ahora, el 3.1, lo numeré así, es identificar el cuadrante opuesto del punto que se concentra la mayor tensión absoluta y utilizar el signo del cuadrante opuesto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros tenemos que identificar cuál es el opuesto, el punto o el cuadrante donde se encuentra la mayor tensión absoluta. Vamos a utilizar esta tabla directo. Entonces, el punto de mayor tensión. Suponete que el punto número 1 está la tensión máxima, o sea, la tensión absoluta, aquí en el cuadrante número 1. Entonces, ¿cuál es el opuesto? Del cuadrante número 1, el opuesto sería el 3, ¿no ve? Entonces vamos a utilizar para X negativo y para Y negativo. Ahora, si en caso fuera en el cuadrante número 2 esté la tensión absoluta mayor, aquí en este cuadrante número 2, ¿cuál sería el opuesto? El 4, ¿no ve? Entonces vamos a utilizar el signo del cuadrante opuesto, que sería el 4. Entonces va a ser positivo para X y negativo para Y. Ya estamos definiendo el signo para esta fórmula, que ya está predefinida para la ecuación del eje neutro. Vamos a suponer que está en el eje 3, la tensión absoluta en el eje 3. ¿Cuál sería el opuesto? El eje 1. Entonces voy a decir que prácticamente para X van a ser positivos, para Y van a ser positivos. Ahora, si en caso fuera que mi tensión absoluta mayor se encuentre en el cuadrante 4, ¿cuál sería el opuesto? El 2, ¿verdad? Entonces, voy a utilizar la convención de signo, que voy a decir que para X va a ser negativo y para Y va a ser positivo. Prácticamente le estoy dando el signo a esta ecuación. No, ya está definida, por si acaso. No hay que definir. Ahora, eh, como les dije, el punto de mayor tensión, vamos a suponer que esté en el punto 1. Vamos a utilizar esta fórmula ya con su signo. Recuerden, va a ser negativo para Y, negativo para X, ¿no ve? Recuerden aquí, negativo para Y, negativo para X. Y aquí está, el primero, ¿no ve? Ahora, ¿qué pasa si se encuentra en el segundo cuadrante? Entonces, si se encuentra en el segundo cuadrante, va a ser negativo para Y, aquí está, negativo para y positivo para X. Y aquí está positivo para X. Si se encuentra en el cuadrante número 3, es prácticamente positivo para y positivo para X. Se encuentra en el cuadrante 3, positivo para X, positivo para Y. ¿No ves? Si se encuentra en el cuadrante número 4, va a ser positivo para Y, negativo para X, positivo para Y, negativo para X. Aquí están los ejes nosotros que estamos trabajando, X y Y. Ahora, una vez definido esto, vamos a hacer este ejemplo. Supongamos que ya directamente está trasladada la carga. ¿Dónde se encuentra mi tensión absoluta? El paso número 3.2, pues lo designé así. La posición del eje neutro, habiendo identificado el punto o el cuadrante de mayor tensión, se encuentra en el cuadrante opuesto, ¿sí? Entonces, la posición del eje neutro, recuerden, la posición del eje neutro, una vez analizado, identificado, donde está el cuadrante de mayor tensión, se encuentra en el cuadrante opuesto a ese. Entonces, quiere decir, supongamos este ejemplo, ¿sí? Supongamos este ejemplo de esta sección transversal. ¿Dónde se encuentra la tensión absoluta? Se encuentra en el cuadrante 3. ¿Por qué razón? Porque recuerden que todo está yendo en esta dirección a este cuadrante. Este momento en Y también está yendo a este cuadrante. Prácticamente ahí se encuentra la tensión absoluta. Entonces la tensión mayor absoluta se encuentra en este cuadrante 3. ¿Cuál sería el opuesto? El cuadrante número 1. Entonces el paso número 3, el paso número 3.2, ya hemos identificado dónde se encuentra el cuadrante con tensión mayor absoluta. ¿Dónde se encuentra mi eje neutro? Pues se encuentra en el opuesto de ese cuadrante donde está la tensión mayor absoluta, que sería en el cuadrante número 1. Entonces, aquí se los coloco igual. En el cuadrante 3 se encuentra la mayor tensión absoluta.
Ahora, el opuesto al cuadrante 3 es el cuadrante 1, que sería este de aquí. Entonces, ahí se encuentra el eje neutro como se muestra en el esquema. Entonces, tenemos este esquema, prácticamente ahí tenemos la tensión mayor absoluta. Entonces, prácticamente mi eje neutro se encuentra en este cuadrante. Y es una línea, es una recta prácticamente. Entonces, esa recta podemos definirla como. Podemos definirla con esta fórmula porque ya sabemos dónde se encuentra la tensión mayor absoluta, que sería en el eje 3, en el cuadrante 3. Entonces, si es el cuadrante 3, vamos a utilizar esta fórmula, ¿no ve? Ya con los signos definidos, ¿sí? Con los signos definidos. Sería esta fórmula. Positivo para X, positivo para Y. A ver, en el cuadrante 3 se encuentra positivo para X, positivo para Y. Y es esta fórmula que le venía diciendo inicialmente para la ecuación del eje neutro. Entonces, esta fórmula. Con esta fórmula puedo definir esta recta. Entonces, ¿qué puedo determinar igual? Puedo determinar dónde realmente se encuentran esos puntos de intersección con el eje X y con el eje Y. Entonces digo, para Y igual a 0, ¿cuánto valdrá X? Entonces tengo esta coordenada. Ahora digo, para X igual a 0, ¿cuánto va a valer Y? Entonces también ya tengo esta coordenada. Entonces puedo encontrar las coordenadas de intersección respecto al eje X y respecto al eje Y. Preguntas hasta aquí. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Se entendió? Sí, todo claro. Ya. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de aplicación. Recuerden que son simple 3 pasos, no son más para este ejercicio. O bien, le va a pedir redimensionar la sección transversal o le va a pedir diagramar las tensiones. ¿Sí? O sea, prácticamente no van a llegar al paso número 3. Así que esa parte de aquí que ustedes están viendo es encontrar la ecuación y la ubicación del eje neutro. Nada más. Entonces, probablemente en el examen no les pida esto, solo le pida redimensionar o hallar las tensiones o hallar solo una tensión. O en la zona desfavorable a la tracción o la zona desfavorable a la compresión. Pero no le va a pedir esto de acá. Estimo, ¿no? Vamos a hacer ese ejercicio de aplicación que me dice que tengo una sección transversal de una base de 30 y una altura de 60. Tengo una excentricidad inclinada
con un ángulo de inclinación de 105 grados y una carga puntual de menos 50 toneladas. Entonces, al decir negativo, directamente le está diciendo la dirección como está yendo esa carga. Quiere decir que está entrando a ese elemento, a esa columna, ¿sí? Entonces, nos dan tensiones admisibles positivo de 1000 toneladas sobre metros al cuadrado. Me dan tensiones admisibles positivo de 150 toneladas metros al cuadrado. Tensión admisible negativo y positivo. Entonces, el paso número 1, ¿qué sería? Principio de relaciones de fuerza, ¿no ves? Entonces, para hacer el paso número 1, necesariamente tengo que conocer, pues, la excentricidad en el eje X y la excentricidad en el eje Y. Entonces, como me están dando de manera inclinada, ¿qué es lo que hago? Composición de fuerza, ¿verdad? Porque directamente ya conozco el valor, que va a ser de 0,20, entonces quiere decir que aquí se va a descomponer en el eje Y y en el eje X. ¿No ven? Entonces vamos a tener dos excentricidades que se encuentra esta carga. Entonces, al hacer eso, recuerden la descomposición de la fuerza. ¿A ver? La descomposición de la fuerza directamente la componente en X, la excentricidad en X, va a ser igual a la excentricidad por el coseno del ángulo beta. La excentricidad en el eje Y es directamente la excentricidad por el seno de beta. ¿No ves? Entonces, esas decomposiciones yo creo que se las saben, así que directamente vamos a reemplazar los valores. Sería ese valor que nos están dando de 0,20 metros por el seno de 105 grados respecto del eje X que está girando a esta posición donde se encuentra esa carga P. ¿A ver? Entonces, ¿cuánto me da esto? La excentricidad en el eje X, en el eje Y me da 0,193 metros. Ahora, la excentricidad en el eje X, como les decía, es la componente en este punto. Entonces, eso va a ser igual a la excentricidad inclinada, que es 0,20, por el coseno del ángulo de inclinación respecto del eje X. Entonces, al reemplazar eso, me va a dar directamente menos 0,052 metros. Entonces, prácticamente nos están dando esta posición, ¿sí? Esta posición donde se encuentra. ¿No ves? Ahora, una vez conociendo eso, tenemos la sección ¿qué trasladar la carga? ¿Cómo se traslada? Ya saben, en la misma posición, la carga P aquí en el centro de los ejes de referencia X y Y, o cartesiano, o si quieren, eh, ejes principales de inercia. Entonces, ¿qué más? Tenemos la carga P, recuerden que si está yendo en esta posición, va a aparecer un momento en Y, rodeando al eje Y, ¿no ves? ¿En qué dirección? En esta dirección como se encuentra la carga. Entonces, prácticamente tenemos un momento en la vista superior en esta dirección, rodeando a ese eje, ¿sí? Rodeando al eje Y, ¿no ves? ¿Qué excentricidad tiene? Esa excentricidad tiene en el eje X, ¿no ve? Entonces ese va a ser su brazo de palanca donde se encuentra esa carga. Ahora, también tenemos que trasladar en el otro eje, que sería en el eje X. Entonces, como está yendo en esta posición, prácticamente está yendo un momento en esta dirección, ¿no ve? En esta dirección. Entonces se traslada este momento rodeando al eje X, que va a ser igual directamente la carga por su brazo de palanca, que va a ser esa excentricidad en el eje Y, ¿no ve? En esta posición. Ahora tenemos el momento Y, que va a ser igual a la carga por la excentricidad en el eje X, ¿no ve? Porque está rodeando, recuerde que está rodeando a ese eje, siempre está rodeando a ese eje. Entonces va a ser P por la excentricidad en X. Entonces vamos a reemplazar valores. Tenemos 50 toneladas por 0,052 metros. Esto me da igual a 2,6 toneladas metro. Ahora el momento en X va a ser igual a la carga P por la excentricidad en el eje Y. ¿No ve? Esta pequeña distancia que ya le hemos hallado por la descomposición de la fuerza. ¿No ve? Entonces, a reemplazar esos valores, 50 por 0,193 metros, me da igual a 9,65 toneladas metro. Ahora, el paso número 2. Es importante esta parte.
calculamos la tensión. ¿Cómo calculamos la tensión? Ya tiene una fórmula predefinida, ¿verdad? La cosa es que hay que definirlo, los signos de esta ecuación. Entonces, ¿cómo lo definimos los signos? Primero tenemos que partir de las propiedades geométricas para que después definamos los signos en base a la dirección como se encuentra la carga. Entonces, las propiedades geométricas, ¿qué necesitamos? El área va a ser igual a la base por la altura, ¿no ves? La base tenemos de 0,30 y la altura tenemos de 60. Entonces será igual a 0,30 por 0,60. Esto me da igual a 0,18 metros al cuadrado. Ahora, la inercia con respecto al eje X, ¿no ves? Necesitamos eso igual. Va a ser igual a la base por la altura al cubo entre 12. No necesariamente tiene que ser esta fórmula, ¿sí? Estas son para secciones rectangulares. Probablemente sea así, ¿sí? Entonces, la base de 30, la altura es de 60. Entonces, me da 0,30 expresado en metro por 0,60 al cubo entre 12. Me da igual a 27 sobre 5.000 metros al cuadrado. Esa va a ser la inercia con respecto al eje X. Ahora, la inercia con respecto al eje Y va a ser igual a la altura. Recuerden que ya estamos doblando el plano. Prácticamente estamos trabajando en esta posición. Entonces, la base sería la altura y la altura sería la base, ¿no ves? Entonces, la altura por la base al cubo entre 12. Entonces, mi inercia, si reemplazo, la altura es de 60 por la base que es de 0,30 al cubo entre 12, esto me va a dar igual a 27 sobre 20.000 metros al cuadrado. Entonces, esta va a ser mi inercia con respecto al eje Y. Tensión según el esfuerzo interno. Recuerden, la tensión normal, ¿no ven? La tensión normal es igual a la normal, que será la carga, P sobre área, ¿no ven? ¿Tenemos la carga P? Sí, es de 50 toneladas. Sobre el área, que sería 0,18 metros al cuadrado. Entonces tenemos 50 sobre 0,18 metros al cuadrado. Entonces, la tensión en el eje X es igual al momento en X que hemos definido inicialmente con su brazo de palanca y la carga, ¿no ven? Ahora, Y sub G. ¿Cuál es Y sub G? Esta parte es interesante igual. Recuerden que yo les dije que las tensiones siempre se encuentran en el borde superior de la sección del elemento que estamos analizando, que sería una columna. Entonces, prácticamente mi Y sub G, desde el centro de gravedad hasta el borde externo de la sección, sería este pequeño pedazo. ¿Lo ves? Sería H medio. ¿Sí o no? H medio. Entonces, reemplazando ese valor, ya tenemos el valor de M sub X es igual a 9,65 toneladas metro por Y sub G. Recuerden que esta partecita de acá es la altura entre 2, o sea, 0,60 entre 2. ¿A ver? Sobre la inercia respecto al eje X, ya la hemos definido igual. Hemos encontrado 27 sobre 5.000. Entonces, meto la calculadora, me sale 4.825 sobre 9 toneladas sobre metros al cuadrado. Ahora vamos a la tensión en Y. La tensión en Y es momento en Y por X sub G sobre la inercia respecto al eje Y. Ahora, ¿tenemos los valores? Sí, tenemos el valor de MY, sí, lo hemos encontrado. Recuerden que está aquí en la parte de arriba, en la carga por la excentricidad en el eje X, ¿no ves? Nos dio un valor de 2,6. Entonces, reemplazando eso, vamos a tener 2,6 toneladas metro por X sub G. Ahora vamos al otro eje, que sería esta parte de aquí. Entonces, sería la base entre 2, ¿no ves? Sería 0,30 entre 2 sobre la inercia respecto al eje Y. ¿Cuánto nos dio? 27 sobre 20.000 metros al cuadrado. Entonces, reemplazando todos esos valores, nos da 2.600 sobre 9 toneladas metros al cuadrado. Entonces ya tenemos la tensión respecto a la normal, la tensión en Y, la tensión en X, las dos componentes, ¿no? Entonces ya tenemos todo prácticamente. Tenemos que reemplazar en esta ecuación directamente. Pero antes de todo tenemos que definir los signos, ¿no? Y eso lo definimos en el otro paso. ¿Qué sería la combinaciones de tensión? ¿No ves? Entonces, como recuerdan, la carga P está al centro del eje de principales de inercia. El momento en Y iba en esta posición, el momento en X iba en esta posición a trasladar la carga, se producen estos momentos respecto a los ejes principales de inercia, ¿no? Entonces,
Si lo vemos en vista 3D, prácticamente lo que está haciendo el momento en X es yendo en esta dirección, rodeando siempre al eje X, ¿a ver? Rodeando al eje X. Ahora, el momento en Y está rodeando a su propio eje, ¿verdad? Está rodeando ese. Aquí están los cuadrantes, 1, 2, 3 y 4, haciendo referencia a ese eje cartesiano. Ahora, tenemos que hacer las combinaciones de tensión. ¿Cómo lo hacemos? La carga P. Recuerden que la carga P está aquí, es la normal, y me dice que es de 50 toneladas. Y es negativo, quiere decir que va a ser compresión a todos los cuadrantes. Recuerden que esa es la tensión respecto a la normal. Entonces, me está comprimiendo todos los cuadrantes prácticamente. Ahora, vamos a sumarle la tensión en X, está yendo en esta posición, ¿sí? En vista 3D, si lo están viendo, está yendo en esta posición, saliendo del cuadrante 3 y 4, entrando al cuadrante 1 y 2. Entonces, prácticamente, el cuadrante 3 y 4 está traccionando y está comprimiendo el cuadrante 1 y 2. Entonces, quiere decir que comprime en la parte superior y en la parte inferior tracciona. Esa va a ser la tensión en X. A ver. Ahora vamos a la tensión en Y. ¿Qué es lo que está haciendo? Estamos yendo ahora en esta dirección, rodeando siempre al eje Y. Entonces, al hacer eso, mi cuadrante 1 y 4 está traccionando y está entrando al cuadrante 2 y 3. Quiere decir que aquí me está comprimiendo y en el cuadrante 1 y 4 me tracciona, en el cuadrante 2 y 3 me comprime. Recuerden eso. La cola está comprimiendo y la flecha está entrando, quiere decir compresión. La cola, tracción, comprime, flecha, ¿no ves? La flecha va a ser compresión y la cola, tracción. ¿Sí? Eso quiero que se queden bien definido para poder hacer esa sumatoria que nos queda de esta manera. Entonces, haciendo la superposición de efectos, dividimos diferentes tipos de tensión. Vamos a sumar todo esto y nos queda. Esto va a ser la compresión debido a la normal o la carga selectiva de ese elemento. Después la tensión en X es negativo en la parte superior, positivo en la parte inferior, ¿verdad? Y en el eje tensión en Y, positivo en el lado lateral derecho y negativo en el lado lateral izquierdo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que tenemos ya el diagrama de combinación de tensión. Entonces, una vez teniendo eso, ya podemos definir la tensión en el cuadrante 1, en el borde de esa sección transversal. Ahí tenemos, la tensión normal siempre va a ser negativa. Recuerden eso, en este cuadrante. Después la tensión en X también está yendo negativamente. Después la tensión en Y está yendo positivo, porque recuerden que está saliendo de ese cuadrante y entrando al 2 y 3. ¿A ver? Entonces ya estamos definiendo el sentido y el signo de cada tensión. Entonces al hacer eso, vamos también a analizar la tensión 2. Recuerden en esta carga de aquí, ¿dónde se encuentra la carga? Recuerden que ahí se encuentra la carga P, ¿verdad? Porque hemos trasladado de aquí, con diferentes excentricidades, a este punto excéntrico, ¿verdad? De los ejes de referencia X. Entonces, la tensión 2, en este cuadrante 2, negativo para la tensión normal, ¿sí? Debido a la carga. Negativo también para la tensión en X, recuerden, estamos en este cuadrante. Y negativo para la tensión en Y, que también está comprimiendo en este cuadrante. Vamos a la tensión en el cuadrante 3, ¿sí? En el cuadrante 3. Negativo respecto a la tensión normal. Positivo, la tensión en X. Negativo, la tensión en Y, ¿no? Entonces, estamos definiendo directamente los signos en base a las relaciones de carga que hicimos inicialmente en el paso número 1. La tensión 4, que sería en este borde. Negativo, respecto a la tensión normal. Positivo, la tensión en X. Positivo, la tensión en Y. ¿No ve? Entonces, aquí también en mi diagrama de combinaciones de tensiones me lo está diciendo directamente, ¿no? Está yendo en ese. Entonces ya tengo directamente las tensiones en cada punto y puedo diagramar estos valores. ¿Esos valores los tengo? Sí, los tengo. ¿Lo ves? Directamente puedo hallar la tensión 1, 2, 3 y 4 y puedo diagramar en los bordes donde se encuentran los cuadros. Realmente aquí, acá y los valores directamente diagramo de manera lineal. Tenemos los valores. Tensiones normales nos dio 50, que sería la normal sobre área, ¿verdad? 50 sobre 0,18 toneladas sobre metros al cuadrado.
La tensión en X ya hemos definido también el valor, que sería 4.825 sobre 9 toneladas sobre metros al cuadrado. La tensión en Y también hemos definido anteriormente, 2.600 sobre 9 toneladas metros al cuadrado. La tensión admisible negativa, la tensión admisible positiva. ¿No ves? Son valores que no podemos sobrepasarlo porque nos están pidiendo que hasta ahí máximo puede romper. Entonces, máximo puede aguantar esa tensión. ¿Qué tenemos en las combinaciones de tensión? Tenemos una zona más desfavorable a compresión, porque está comprimiendo totalmente este cuadrante. También tenemos la fórmula definida para esa zona. ¿Cuál es? Pues la tensión en 2. Recuerden que aquí está negativo, la tensión normal, negativo, la tensión en X, aquí está lo negativo, y negativo la tensión en Y. Vean que este es para la zona más desfavorable a la compresión, que sería en la tensión número 2. Prácticamente está de aquí, ¿no ve? Que ya la hemos definido en base a la superposición de efectos que hicimos de las relaciones de carga. Entonces, también tenemos otra zona más desfavorable a la tracción, que sería en el cuadrante número 4, aquí, ¿no ve? Pero vamos a por la tensión donde está la zona más desfavorable a la compresión, a ver qué nos sale. Tenemos una tensión negativa que va a ser igual a menos 50 sobre 0,18. Recuerden que la normal sobre área, ¿verdad? Esa es la tensión debida a la normal. La tensión en X es 4.825 sobre 9. ¿No ve? Es negativo. Recuerden, estamos ahí en la zona más desfavorable a la compresión, que sería en el cuadrante 2. La tensión en Y, 2.600 sobre 9. ¿No ve? Que es todo ese valor que ya hemos definido anteriormente. Negativo, ¿por qué? Porque recuerden que estamos en la zona más desfavorable a la compresión. ¿Cuánto me da esto? Me da menos 1.102,778 toneladas metros al cuadrado. Uy, tengo ese valor que es superior a la tensión admisible negativa, que son 1.000 toneladas sobre metros al cuadrado. Ahora, si mi tensión negativa en este cuadrante me dio mayor que la tensión admisible, o sea, me estoy pasando de la tensión que no debería pasarme, ¿qué es lo que estoy haciendo? Prácticamente me estoy sobrepasando el dimensionamiento de la sección transversal. Entonces, al hacer eso, esto no cumple porque me dan una tensión que no debo sobrepasarme para que no falle a rotura según la tensión que estamos analizando. Entonces, no cumple. No cumple la tensión normal, que sería la zona más desfavorable a la compresión. Vamos a ver a la zona más desfavorable a la tracción, que sería en el cuadrante número 4. A ver, veamos la zona más desfavorable a la tracción. Tenemos la fórmula ya definida. Recuerden que la tensión 4, negativo para la tensión normal, positivo para la tensión en X, positivo para la tensión en Y, ¿verdad? Ya tenemos directamente definido el signo para esta fórmula. Y ya tenemos los valores directamente igual, ¿no ven? Ahora, reemplazando valores para la tensión positiva, va a ser igual a menos 50 sobre 0,18, que sería la tensión normal, más la tensión en X, recuerden que nos dio 4.825 sobre 9, ¿sí? Más la tensión en Y, estamos en el cuadrante 4, ¿no ven? 2.600 sobre 9, y todo esto me da igual a 547,222 toneladas sobre metros al cuadrado. Entonces, me está dando directamente un valor mayor a la tensión admisible positiva, que sería 150. O sea, yo me estoy sobrepasando. Me dice que salió 547,222 toneladas metros al cuadrado. Entonces, al sobrepasarme, también no cumple. ¿No ves? También no cumple. Entonces, si no cumple, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que redimensionar o rediseñar la sección transversal. Me faltó la S, ¿verdad? No pasa nada. Ahora, vamos a rediseñar la sección transversal porque aquí no me cumplió en base a la tensión que me están dando inicialmente de este ejercicio, que no debo sobrepasarme esa tensión admisible, para que no falle, ¿no ve? Preguntas hasta aquí. En caso de que sí cumpliera y las tensiones sean menores que las admisibles, sean
menores o iguales a Correcto. la... Ahí muere el Si, ejercicio. si cumple, prácticamente ahí muere el ejercicio. Prácticamente esa sección transversal sí es funcional porque no me está superando la tensión admisible. Probablemente si me dice eso, ¿no? Si no me dice nada, o sea, tiene que ser especificado el ejercicio. Determinar las tensiones, 1, 2 y 3, o determinar las tensiones en los bordes, o directamente redimensionar o hallar la sección transversal, si cumple o no cumple en base a las tensiones que me están dando. Como vos me preguntas, si en caso cumpliera para las dos, tensiones admisible positiva, tensiones admisible negativa, o en la zona desfavorable positiva, en la zona desfavorable a la tracción o a la compresión, prácticamente esa sección sí cumple, pues, ¿no? Entonces, si cumple, puedo encontrar la tensión en 1, o sea, la tensión en este cuadrante, encontrar la tensión en 2, la tensión en 3, la tensión en 4 y diagramar la sección, diagramar el diagrama de tensión. ¿Cómo es el diagrama de tensión? Directamente, y usted ya sabe, o no sé si le ha hecho el diagrama el ingeniero, son esos valores que en base a su signo, es como el eje cartesiano, arriba positivo, abajo negativo, ¿sí? Prácticamente es eso, no es difícil. Arriba positivo, prácticamente si lo diagramo aquí arriba, arriba positivo y abajo negativo respecto del eje Y, ¿no ve? ¿Sí o no? Así es como se diagrama, porque está aquí el eje cartesiano X y Y. Arriba positivo, abajo negativo. Entonces, esa sería la respuesta para ese tipo de ejercicio. En este caso no cumple, ¿no ve? Si no cumple, ¿qué tenemos que hacer? Redimensionar la sección transversal. Entonces, vamos a rediseñar la sección transversal. Recuerden que inicialmente teníamos estos valores, ¿sí? Excentricidad y todo. Teníamos también la altura, que sería de 0,60 y la base de 0,30. Tenemos la tensión admisible positiva, la tensión admisible negativa. ¿Sí? ¿Qué más? Vamos a relacionar la altura con la base. Tenemos la altura inicialmente 60 y de base tenemos 30. Entonces, si nosotros despejamos la altura, lo dejamos en función de la base. Entonces, la altura va a ser 2 veces la base. Entonces, tenemos una base y la altura va a ser 2 veces la base. Ya tenemos la relación en base a la sección transversal inicialmente planteada del ejercicio. Entonces, 2, cálculo de tensiones. O sea, volvemos a hacer el mismo procedimiento, pero con una incógnita que sería la base, ¿no? Porque estamos relacionando inicialmente eso. Entonces, nuevamente, la tensión normal va a la tensión en base a los esfuerzos combinados, es esta de acá, ¿sí? Normal, tensión en X, tensión en Y, ¿no? Ahora, los signos no se preocupen, los signos ya saben que se puede seleccionar en base a cómo estemos haciendo la superposición de efecto debido a las relaciones cercanas. Propiedades geométricas. ¿Cómo sería la propiedad geométrica? Calcular inicialmente el área, ¿verdad? El área es igual a la base por la altura. La base es B, la altura es 2 veces B. Entonces, B por 2 veces B, recuerden cuando hay términos semejantes, los exponentes directamente se suman. ¿A ver? 2 por 1, B por B, B al cuadrado. Ahora, la inercia con respecto al eje X es igual a la base por la altura al cubo entre 12. Entonces, la base es B, la altura es 2 veces B, entonces quiere decir que va a ser base B, 2 veces B al cubo entre 12, eso me da igual a 2 tercios B a la cuarta, ¿no ve? B a la cuarta. Ahora, la inercia con respecto al eje Y es igual a la altura, recuerden que ya estamos trasladando el plano, la altura por la base al cubo entre 12. Entonces, la base, la altura es 2 veces B, por la base, que es B, al cubo entre 12, esto me da igual a un sector B a la cuarta. Entonces ya tengo también la inercia con respecto al eje. La tensión según el esfuerzo interno, vamos a calcular la tensión normal, es la normal o la carga directamente que tenemos de 50 sobre el área. ¿Cuál es el área? Está en función de una base, ¿sí? Unas bases desconocidas, que va a ser 2 veces B al cuadrado, ¿no ven? Tenemos la tensión en X ahora, también lo mismo tenemos que hacer, ¿no ven? La inercia simplemente va a ser igual, 2 tercios, la base a la cuarta.
y nos da un valor de 1737 sobre 400b a la cuarta. Ahora la tensión en Y, lo mismo tenemos que hacer. La tensión en Y es el momento que inicialmente ya lo teníamos definido, también la X sub G sobre la inercia con respecto al eje Y. Entonces también nos da un valor de un secto de b a la cuarta. Nos dio un valor de 117 sobre 50b a la cuarta. Una vez teniendo eso, reemplazando los valores en esta tensión, ¿verdad? En esta tensión. Entonces, esta tensión de los esfuerzos combinados o compuesta, como estamos en la zona más desfavorable, negativo, o sea, en la compresión, más desfavorable a la compresión, es igual negativamente la tensión normal, o sea, 50 sobre 2 veces b al cuadrado, menos la tensión en X. ¿Por qué eso es negativo? Porque estamos en el segundo cuadrante donde nos dio que la tensión total en ese cuadrante van a ser negativa, prácticamente la zona más desfavorable a la compresión, ¿sí? Entonces, por esa razón es que negativo. Ya lo hemos definido anteriormente, ¿sí? Ya lo hemos definido. Aquí simplemente vamos a reemplazar los valores que nos están dando. La tensión normal, la tensión admisible negativa, digo, nos dio de 1000 toneladas sobre metros al cuadrado. Entonces reemplazo ahí, menos 1000 toneladas sobre metros al cuadrado, es igual a la tensión normal que nos dio 50 sobre 2 veces b al cuadrado, menos la tensión en X, 1737 sobre 400b a la cuarta, menos 117 sobre 50b a la cuarta, que es la tensión en Y. Entonces, despejando el valor de B, ¿cuánto nos da? 0,308 metros. Y recuerden la relación. La altura es 2 veces la base. Entonces, 2 veces 0,308 me da 0,616 metros. ¿No ves? Entonces ya tenemos la base y la altura, pero en la tensión más desfavorable a la compresión. Vamos a la tensión más desfavorable a la tracción. ¿No ves? Entonces tenemos también ya definido los signos, negativo, positivo, positivo. Estamos en la zona más desfavorable a la tracción. El valor de la tensión admisible positiva nos dio 150. Entonces vamos a reemplazar 150 más igual a 50 sobre 2 veces b al cuadrado, que es la tensión normal, más la tensión nx, es todo este valor, 1737 sobre 400 b a la cuarta, más 117 sobre 50 b a la cuarta, que es la tensión en Y. Una vez reemplazando todo eso, me da igual a B igual a 0,379 metros. Y H es directamente 2 veces la base, porque ya inicialmente hicimos esa relación. Entonces, tenemos 2 veces la base, 0,379 por 2 me da 0,758 metros. Ahora, ¿cuál de los dos debo adoptar para que sí cumpla tanto a la zona desfavorable a la compresión y a la zona desfavorable a la tracción? Siempre recuerden, como hacíamos en recibo, ¿no? Decíamos, se adopta el mayor valor. ¿Cuál es el mayor? Este valor de aquí, ¿verdad? En la zona más desfavorable a la tracción, a la tracción, que es 0,37. No le voy a poner 0,37, le voy a poner 0,40, ¿sí? 0,40. Si es un poco mayor, pues suficiente, ¿no? Y la altura, 0,758, no le voy a poner 0,758. Para ser exacto, vamos a ponerle 0,80. Entonces tengo la base de 0,40 y la altura de 0,80. Y si vuelvo a hacer nuevamente el ejercicio, ahí sí me va a cumplir en base a estas tensiones admisibles, positiva y negativa. ¿Se entendió hasta aquí? Sí, Auxi. Y hasta aquí sería su ejercicio para este parcial que viene. Así que si les pide al ingeniero diagramar tensiones, si le pide diagramar tensiones, prácticamente están en este punto, ¿sí? En este punto de aquí, que sería el punto del paso 3, que sería la tensión escondida. Entonces, la combinación de tensiones ya tiene la tensión 1, tensión 2, tensión 3, tensión 4. Hallen esos valores y ya saben diagramarlo, pues, ¿no? Arriba positivo, abajo negativo.
¿Sí? Arriba positivo, abajo negativo. En este eje 4, ¿cómo sería? Arriba positivo, abajo negativo. Ahora, la idea de diagramar estas tensiones, 1, 2 y 3 y 4, o sea, de todos los bordes, es saber dónde está mi eje neutro. ¿Dónde está mi eje neutro? En el paso número 3. Y en el paso número 3 es fácil, pues, hallar, ¿no?, la ecuación del eje neutro. Es fácil, porque tenemos que reconocer dónde está la tensión máxima absoluta. Y si se encuentra en el eje 3, supongamos que aquí está en el eje 3, porque está yendo en esta dirección, todas las transacciones de carga están entrando a este eje. Entonces, en este cuadrante 3, su eje neutro se encuentra en el eje, en el cuadrante opuesto, que sería el cuadrante 1. Entonces, prácticamente se encuentra mi recta ahí, como lo ven en esta posición. Entonces, eso es interesante, ¿no? ¿Cuál es la fórmula que debo utilizar? Esta fórmula deben utilizar. Positivo para Y, positivo para X. ¿Sí? Positivo para Y, positivo para X. ¿Qué pasa si mi tensión absoluta se encuentra en el cuadrante número 2? ¿Dónde creen que se encuentra mi eje neutro? En el opuesto, pues, ¿verdad? Aquí dice el opuesto al cuadrante donde se encuentra la tensión máxima absoluta. Ahí se encuentra lo que es el eje neutro. Si se encuentra mi tensión absoluta en el cuadrante 2, prácticamente mi eje neutro se encuentra en el cuadrante 4. ¿Sí? Esa es la dinámica. Simplemente lo opuesto, donde está el opuesto al cuadrante donde está la tensión máxima absoluta, ahí se encuentra mi eje neutro. ¿Cómo debo hallar mi eje neutro? Con esta fórmula que ya está predefinida, esta de aquí. ¿Sí? Si no se lo sé, entonces directamente voy donde se encuentra la tensión máxima absoluta, que sería en el cuadrante 3 en este caso. Entonces voy a utilizar esta fórmula. Esa fórmula voy a utilizar. Y simplemente hacer eso para no tener ningún problema. Ahí está. Esa es la fórmula para este cuadrante donde se encuentra la tensión máxima absoluta, que sería en el cuadrante número 3. Y eso quería enseñar. Preguntas hasta aquí. Auxiliar, ¿podría plantear un caso en el que la fuerza normal esté en el cuadrante 1 aplicada? En el cuadrante número 1 sería básicamente aquí. ¿Sí? Ahí. Entonces, suponete que está la carga en esta posición. Entonces, ¿qué va a haber? Excentricidad en el eje X. Entonces, prácticamente estaríamos en esta posición. Entonces, básicamente va a haber un brazo de palanca, ¿verdad? Lo estoy trasladando, recuerden eso. Ahora, este de aquí hay otra dirección, ¿sí o no? Entonces va a haber otra excentricidad, pero respecto al eje Y. Entonces ya mi momento, ¿cómo está yendo? Mi momento respecto a los ejes cartesianos, X y Y, o los ejes principales de inercia, está girando en esta posición para el momento en X, para el momento en Y, digo, ¿sí? En esta posición. Prácticamente mi momento en Y está haciendo esto. ¿Sí o no? Está haciendo esto mi momento. ¿Lo ve? Está girando respecto al eje Y, esta carga normal, está en esta posición, ahí. Ahora, mi momento en X, ¿cómo sería? Pues sigue siendo esa misma dirección, ¿verdad? ¿O no? Mi momento en Y está girando también en esta posición. ¿Lo ve? O sea que no lo puedo mover, directamente está así. Ahora, ¿dónde se encuentra mi máxima tensión absoluta? En el cuadrante 1. ¿Por qué? Porque ahí están viajando todas las posiciones, están viajando todos los momentos en ese punto, haciendo una zona desfavorable a la compresión y una zona desfavorable a la tracción en el cuadrante número 3. ¿Se entiende esa parte o no? Sí, claro. Entonces, esa es la razón para analizar. Así que no nos asusten si está aquí, si está acá. Usted tiene que ver la posición, cómo se traslada la carga, si está en el eje 4. De todas maneras, aquí están todas las posibles posiciones que se encuentran. Bueno, lo que tienen que hacer en las combinaciones de tensiones, ahí es un poco delicado, ¿verdad? Tienen que sí o sí diagramarlo este esquema para que se den cuenta hacia dónde está yendo ese carga.
¿sí? Por ejemplo, el ingeniero no le va a dar así, en 3D. El ingeniero le va a dar así directamente, ¿sí? Se va a inventar un ángulo, se va a inventar una inclinación de esta carga. Entonces ustedes tienen que descomponerla para hallar esta posición que sería los brazos de palanca respecto al eje X y Y. Entonces la excentricidad Y, la excentricidad X, simplemente va a ser la descomposición. Y recuerden, acuérdense bien, el ingeniero le va a dar así, ¿sí? El ingeniero le va a dar así, ¿sí? Le va a dar así. Sí o sí le va a dar así, con una inclinación o tal vez una sección hueca, quién sabe, ¿no? Pero normalmente han visto esto con el IGEP, ¿no? No han visto con secciones huecas irregulares, secciones rectangulares, Puro ese. triangulares o circulares, pero no han visto, ¿verdad? Entonces, prácticamente estimo que su examen va a ser este, le va a cambiar diferentes valores, pues ya lo saben resolver, ¿no? Si le pide diagramar tensiones, es el paso número 3. Yo no lo hice porque ya aquí está la fórmula, ya está el procedimiento que se debe hacer, ¿no? Está la fórmula. Los signos no me los estoy inventando. Recuerden que la fórmula está más menos, más menos, más menos. ¿Cómo defino mi signo? Haciendo las combinaciones de tensiones en esta posición. Y esto es lo que me define realmente mi signo de mi tensión 1, mi signo de tensión 2, tensión 3, para cada una de las tensiones respecto a la normal, la tensión en X, la tensión en Y. ¿Se dan cuenta, sí o no? Hola, hola. ¿Alguien más tiene duda? Disculpe. Auxi, entonces va a meter uno de 3 momentos y otro de flexión compuesta, probablemente. Sí, sí, eso va a entrar. No, no se preocupa. En caso de que le dé otra cosa de tensiones compuestas, ¿no? O sea, le dé otra cosa, qué sé yo, no sé, digamos, un árbol anclado, a un empotrado, algo así, y le pida diseñar, digamos, la sección transversal. Ahí machean, pues, ¿no? Me dicen, no, el auxiliar no enseñó eso. Pero de todas maneras el concepto es ese, ¿no? El concepto es ese, no, no hay otra cosa que no haya avanzado con el inicio. Inclusive les pregunté a alguien si ha avanzado eso, y él me dijo, sí, él va a entrar lo que es presión compuesta. Prácticamente no le va a dar una carga,
en un eje principal inmerso, directamente. Le va a dar sí o sí con una excentricidad que no está en el centro de gravedad. Como lo hicimos anteriormente ese ejercicio, ¿no? Entonces, ya están advertidos, su examen va a ser de esa manera. Entonces, auxiliar no se sabe si va a dejar meter formulario para el tema de los tres momentos, ¿no? De la forma que nos enseñó usted. De todas maneras, métanlo ¿a qué hora es su examen? Para ir a hablar con el hijo. A las 3. 3 de la tarde. Sí, Uy. sí, esa parte. Es que nosotros, bueno, en mi caso de mí, yo practiqué igual de la forma de usted. Métalo. De todas maneras, voy a decirle ahorita al hijo a ver si se puede. Y les confirmo eso, ¿ya? Pero ya saben que ese método es directamente tabla, no hay mucho que analizar ahí. Probablemente en los diagramas de momentos rectores, el diagrama de fuerzas internos, muchas personas le tienden a apelar, ¿no? Porque algunos se olvidan, o es que no conocen en qué dirección está yendo debido a la carga, ecuaciones y todo eso, ¿no? Entonces, de todas maneras, yo le voy a preguntar al Inge ahorita, le digo si es que se puede meter tabla, porque yo les enseñé con tabla, ¿no? No les enseñé de una manera distinta a que el ingeniero. Creo que el ingeniero también utilizó diferentes fórmulas, ¿verdad? O no utilizó nada. Utilizo la que no es por tabla, la que es momento por área, ¿no? Sobre Las